Bien, comenzamos la clase del día de hoy. Vamos a hacer un poquito de repaso de lo que se ha visto las últimas 3 semanas ya. Hemos estado viendo la composición, la estructura y parte del transporte pasivo, ¿ya? La composición de la membrana plasmática. Todos estos contenidos nos pueden preguntar, para empezar. Hoy día vamos a ver un par de ejercicios tipo que no nos habíamos dado tiempo quizás de revisar, ya, pero sí vamos a hacer un poquito de ejercitación porque de membrana plasmática siempre va a entrar. Por lo menos van a entrar un ejercicio como mínimo, dos, lo ideal, ¿ya? Sin contar la parte del electivo, que ahí también podrían entrar un buen número, o sea, podrían agregar 4 ejercicios fácilmente, ¿ya? Es lo que se vio en la PAES de invierno, es lo que se vio en la PAES de verano. Entonces no hay que extrañarse, más aún que para nosotros, para la PAES que se viene ahora a finales de noviembre, vamos a tener menos contenidos, ¿ya? Entonces como que en cierta forma hay que rellenar con ciertos contenidos y van a tener que usar contenidos que ya se hayan visto bastante, y ahí calzan los ejercicios de membrana, los ejercicios de organelos y la materia que vamos a empezar a ver la próxima semana, que es y corresponde al ciclo celular. Ya de ciclo celular también en la última PAES, en la de invierno, entraron 4 ejercicios, cuando normalmente entraban 2. Ya, entonces ahí lógicamente ya se empezó a evidenciar esto de que se rellenó con algo y que se rellenó con un contenido que es bastante preguntado, ¿ya? O que fue bastante preguntado y que se evidencia que ahora se va a preguntar mucho más. Bien, eso a modo de introducción. Vamos a ir haciendo un pequeño repasito de todo lo que se ha visto, ya, porque igual son 3 videos de 1 hora cada uno, de harta materia, son 3 horas, y agregar 1 hora más serían 4. Entonces hay que ir con calma. Recordemos que la PAES prioriza principalmente el cómo, el qué voy a hacer yo como estudiante, como alumno, frente a un contenido que ellos probablemente me van a entregar. Ya, probablemente, en algunos casos me lo van a cuestionar. En otros, y los otros son los ejercicios clásicos, ya, en donde, como ejercicios como los de la PSU, como de la PDT, ya, ejercicios en donde me ponen a prueba si yo manejo o no manejo ese contenido. Es una pregunta clásica. Ya, yo siempre les voy a estar haciendo esa referencia a preguntas nuevas, preguntas clásicas, por así decirlo. Preguntas retro, ¿ya? Precisamente porque el DEMRE está haciendo estos cambios. Ya los hizo, ya lo está implementando simplemente. Y probablemente está ajustando un par de tuerquitas para que esta máquina funcione bien y no quede suelta, ¿ya? ¿En qué sentido? En que van quitando contenido, van sacando materia, y todavía se están haciendo estos ajustes en función de formas de preguntar, contenidos que sacan, y que ya a partir del próximo año probablemente ya esta prueba se mantenga fija sin grandes cambios. Se han visto muchos cambios. Ya en 3 años la prueba ha cambiado por completo. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Bien, vamos entonces primero vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto. Hoy día vamos a abarcar como cierre de membrana, precisamente porque han sido muchos contenidos, ¿ya? Y vuelvo a repetir, la importancia de este contenido no es menor. Entonces la idea es que quedemos bien impregnados, por lo menos con los conocimientos básicos, ¿ya? Y ahí pueden ver ustedes la pantalla, aquí al ladito, a mi izquierda, en resumidas cuentas. Yo lo tengo aquí a mi derecha, pero ustedes lo ven ahí a la izquierda. Ahí está la estructura de la membrana plasmática. Recordemos que la membrana está compuesta por 2 capas de fosfolípidos, ¿ya? Y tiene, que si aquí se pueden ver que son estas pelotitas naranjas con estas como colitas de color amarillo, esos serían los fosfolípidos, y es el principal componente de la membrana plasmática, ¿ya? Adicionalmente podemos ver estas proteínas, que son estos insertos, ya, que son verdaderos huevos que están como encajados, insertos, flotando entre medio de la bicapa fosfolipídica, y las proteínas de membrana, y ahí las vamos a ir viendo ya. Otro PPT parecido al PPT que hemos estado viendo. Ahí está la proteína y los fosfolípidos, ¿ya? Tenemos 2 tipos de proteínas. Ahí se pueden ver las proteínas que permiten el transporte de moléculas, o simplemente proteínas que permiten o adherencia o reconocimiento, como lo dijimos en los videos anteriores, si los vieron, ¿ya? La bicapa de fosfolípidos lógicamente es quien entrega gran parte o un buen número de propiedades a la membrana estructural y por ende a la célula,
¿ya? Y tiene una afinidad principalmente con moléculas de origen apolar, que no tengan carga eléctrica, como los aceites, por ejemplo, o los solventes orgánicos como los alcoholes. Ya hay ahí también considerar eso, todo tipo de solvente orgánico, la benzina, por ejemplo, el benceno, y otras moléculas orgánicas, podría ser, por ejemplo, un ácido orgánico también. ¿Ya? Y ahí están entonces el tercer componente, el colesterol. Creo que lo dijimos también. La importancia que tiene el colesterol es entregar firmeza, entregar rigidez a la membrana. Y aquí podemos ver que inmediatamente, si esta membrana tiene colesterol, lo dijimos también en clases, es una membrana animal. Ya, primero que todo tenemos que saber que las membranas animales tienen colesterol, los vegetales no tienen colesterol, no lo necesitan. Ya, por lo tanto, ahí también tenemos que tener claro eso. Si tiene colesterol, la membrana animal inmediatamente. En los vegetales hay otras estructuras, ¿ya? Quien de hecho el DEMRE ni las nombra, así que nos serviría, lo más seguro es que lo mencionen, pero no me lo van a preguntar. Ya, eso sí que sí. El colesterol sí me lo podrían preguntar. Ya, el colesterol es exclusivísimo de las membranas animales, para que no se nos olvide. Y finalmente ahí está el glucocálix, que siempre va a estar hacia afuera, es el conjunto de carbohidratos, es la red de carbohidratos que siempre va a estar hacia el medio externo, ya hacia la parte exterior de la célula, y ayuda mucho en el reconocimiento de moléculas. ¿Ya? En la adherencia también, a adherirse a otras células. De esta manera una célula se pega con otra y puede formar una estructura como un tejido, por ejemplo, ¿ya? Entonces la cohesión de nuestras células en la mano, por ejemplo, se debe al glucocálix que se encuentran en la parte externa. ¿Ya? Estos son los componentes básicos, estos son los componentes que tenemos que manejar, ¿ya? Lo vimos en la clase de estructura. Ya, por favor, ahí, si no lo recuerdan bien, pueden volver a la clase de estructura y pueden repasarlo. Ya, siempre dando descripciones de cada una de estas estructuras. No me sirve saber que solo existen, sino que también necesito saber sus funciones. Ya, ojo con eso porque también lo preguntan. No es capricho mío, en realidad son las futuras preguntas por donde podrían entrar el DEMRE. Y la idea es que no las pillen de sorpresa. Ya, así que ahí, ojo con eso. Bien, vamos con el siguiente. Recordemos que estamos haciendo un poquito de repaso. Ahí no se ve bien porque estoy molestando. Voy a correr mi cámara. Voy a bajar abajo ahora. Ahí sí. Características de la membrana: es una membrana fluida, ya es flexible. Otra gran, lo podemos ver con las manos, el epitelio, los epitelios nuestros, por ejemplo. Es asimétrica, ojo, creo que también lo dijimos. Es asimétrica porque el glucocálix le confiere la simetría. Ya, ese también ha sido una pregunta de hace algunos años atrás. Entonces, ¿quién le confiere esta capacidad de ser asimétrico? Es el glucocálix, ya, porque se encuentra solo hacia afuera y no se encuentra hacia el medio interno. Ya, ahí también ese datito es importante. Es lipoproteica porque está compuesta por fosfolípidos y proteínas, y a su vez es semipermeable porque permite la identificación selectiva de ciertas moléculas. Ya, y eso es lo que, a partir de ese dato de la semipermeabilidad, viene todo lo que vimos con la función de la membrana. ¿Ya? Así que ahí, ojo también con eso. Vamos entonces a la función. Bueno, ahí también pueden ver otra figurita. Voy a devolverme ahí a la parte superior. Ustedes me van a ver arriba de nuevo, a ese, en la esquina superior derecha. Bien, ahí se puede ver una figura ya con los mismos componentes de la membrana. La membrana entre células no varía. Ya nos vamos a encontrar con que las células procariontes, las células eucariontes animales y vegetales. La composición base, ya no la fina, la parte fina, pero la base estructural es la misma. Fosfolípidos y proteínas. Ya, ahí pueden aparecer otros carbohidratos que pueden variar y ahí lógicamente ya empiezo a hacer diferenciaciones entre bacterias y eucariontes, ¿ya? O el colesterol, por ejemplo, que ya es específico para cierto tipo de eucarionte, para que no se nos olvide, ¿ya? Eso. Vámonos entonces con la gradiente. Esta misma figurita la vieron ustedes la semana pasada. Y los tipos de transporte. Vamos a proyectar al tiro ayuda a memoria, me va a cambiar para el otro lado, para no molestar. Voy a colocarnos aquí.
Ya, ahí sí. Y ahí tenemos el gradiente electroquímico, la gradiente de concentración, que también es algo, un concepto que entra bastante. Ya, siempre estos son los ejercicios más o menos difíciles. Ya aquí la cosa se empieza a poner un poquito más compleja. Ya. Y tenemos que entender que el movimiento a través de la membrana plasmática, el cómo pasan las sustancias a través de la célula, ¿ya? Se realiza a través de esta gradiente. Normalmente es un movimiento que no involucra un gasto energético, ¿ya? Normalmente. Y vamos a tener entonces los movimientos a favor de la gradiente de concentración, que es lo que aparece aquí en la izquierda. Ahí se puede ver. A favor de la gradiente de concentración y en contra de la gradiente de concentración. Ojo ahí, ¿ya? Si el movimiento es a favor, no gasta energía y lo dijimos. Ya, perfecto, no hay gasto energético, es lo ideal. Ya ahí dimos ejemplos bien prácticos, por cierto. No olvidar esos ejemplos porque nos pueden salvar un poco del momento, a veces cuando uno está complicado. ¿Ya? Y los movimientos contra la gradiente es lo que vamos a ver hoy día. Ya, así que ahí vamos a dejarlo para el final, ya terminando este resumen en resumidas cuentas. Como ya hemos dicho anteriormente, en una solución no homogénea corresponde a la dirección que adquieren las partículas, permitiendo el movimiento desde una zona más concentrada a una zona más diluida. Cuando se alcanza el equilibrio, el movimiento se detiene. Ya, muy simple. Dimos un ejemplo del metro, el ejemplo de la micro, por ejemplo, que son clásicos. Ya, ahí también hay muy buenos ejemplos sobre eso. Y entonces, si el movimiento es a favor, no gasta energía, ya, siempre, se definirá como un transporte pasivo. Ya, ojo con eso. Si es pasivo, no gasta energía, es a favor de gradiente. Ya, por definición. Y ahí vamos a tener tres tipos: la difusión, la osmosis y la diálisis. Ya, la difusión es la más común porque tenemos la difusión simple, ¿ya? Y la difusión facilitada, que las describimos también la semana pasada parece que fue. ¿Ya? La difusión simple son todos los movimientos que se realizan por la bicapa fosfolipídica. Solamente tengo que cumplir ciertos requisitos para pasar por la bicapa fosfolipídica, ojo con eso. Y la difusión facilitada, ¿ya? Es aquella que se realiza forzosamente por proteínas de membrana y nunca se va a realizar por la bicapa fosfolipídica, porque la partícula tiene que cumplir otras características diferentes. Ya que no se nos olvide eso, vuelvo a repetir porque lo han preguntado. Ya, muy simple. La difusión simple entonces se realiza por la bicapa fosfolipídica. Normalmente son sustancias de origen apolar, ya que no tienen carga eléctrica, un solvente orgánico, otro lípido, normalmente pasan directamente por la bicapa fosfolipídica, y sin gastar energía, quema óptimo, o partículas que son muy pequeñas también, ¿ya? Como el oxígeno molecular, el CO2, creo que lo mencionamos, ¿ya? Cuando la difusión es facilitada, como aparece ahí abajito, ¿ya? Perdón, se me perdió el mouse, para variar, ahí, facilitada, como aparece ahí, es todo lo que no pasó por la bicapa. Entonces tiene que pasar por una proteína de membrana, por una puerta, dijimos. ¿Ya? Yo no puedo atravesar la pared, paso por una puerta, porque son muy grandes. Soy muy consistente para la pared y no la puedo atravesar. ¿Ya? Si fuera un fantasma no tan consistente, podría atravesarla, una cosa así. ¿Ya? Y las proteínas, como les digo, son puertas. Algunas están abiertas siempre, por lo tanto permiten el flujo continuo de partículas. Hay otras que no, que hay que tener llave. Y esa llave me cobran, o en otros casos, simplemente hay que ser reconocido, como estos sensores que están en los supermercados cuando las puertas están abiertas. Yo me quedo debajo del sensor, levanto la mano y se abre la puerta y ahí yo puedo pasar. De la misma forma, funcionan algunas proteínas de membrana que permiten la difusión facilitada, ¿ya? La osmosis, que la explicamos, ojo con esa, que también la han preguntado con el clásico de clásicos, que es el ejercicio del vasito. Ya el ejercicio del vasito ha entrado muchas veces desde que era la PA, ¿ya? Y se ha mantenido, ¿ya? Así que también es válido, ¿ya? Hay que prepararse para esa pregunta, probablemente, ¿ya? Y la diálisis, que en realidad es un tipo de difusión, ¿ya? Es un tipo de transporte muy específico que está principalmente, que se define principalmente a nivel de sistemas excretores, ¿ya? Pero eso ya es nada más que la mención, vuelvo a repetir, porque en realidad no se lo van a preguntar, ¿ya? Creo que lo habíamos dicho también.
Y la que vamos a ver hoy día, ya, es el transporte en contra de la gradiente, es todo lo contrario, vamos a gastar energía, ya. Las puertas normalmente están cerradas en el transporte activo, jamás de los jamases se va a realizar un transporte activo por la bicapa fosfolipídica, nunca, es imposible, ya. Necesitamos usar una proteína de membrana. Y ahí vamos a ver todos los tipos en un ratito más, ya, todos los tipos de transporte activo, ya. Ahí salen dos. Mediados por proteínas o transporte en masa de una u otra forma, vuelvo a repetir, gasta energía. Y como gasta energía es activo. Esa es la definición. ¿Ya? No olvidar esto, ya no olvidar esto, esta gran división que sufre el transporte, como está muy subdividido, es muy fácil que nos puedan preguntar cosas. ¿Ya? Así que tenemos que tener ahí un poquito de cuidado. Ya, vámonos con la siguiente. Bueno, ahí está. Lo vamos a ver todos. No especifiquemos tanto. Ahí está la difusión simple, la vimos la semana pasada. Ahí está ocurriendo la difusión, ya, desde una zona de más concentración a una zona, a través de la bicapa fosfolipídica, a una zona de menos concentración. Ya, por lo tanto, el movimiento de las partículas no se ve muy bien, lo vamos a señalizar. Creo que lo hicimos la semana pasada. Vamos a cambiar de color para que sea bonito, se vea porque no tiene chiste. Va a ser desde esta zona a esta zona que está acá, en esta dirección. Lo dibujamos más derecho, ya en ese caso. Ya, las moléculas se mueven entre la bicapa fosfolipídica. Esa es la clave de esto. Ya, no olvidar eso. Se hace por la bicapa fosfolipídica. ¿Ya? Debido a que son pequeñas o son apolares. Y ahí están los clásicos ejemplos que también me los pueden preguntar. La difusión facilitada también es a favor de gradiente, pero se están usando, creo que ahí se ve un poquito mejor, proteínas de membrana, cumpliendo la misma regla, sin gastar energía. ¿Ya? Por lo tanto, tiene que ser de una zona de más concentración, de una zona, ambas, de más concentración a una zona de menos concentración. El movimiento debería ser así. ¿Ya? Muy simple. ¿Ya? Lo mismo. Bueno, ahí está. Bueno, aquí el movimiento está siendo hacia afuera o hacia arriba. Ya también lo mismo, porque aquí está más concentrado para la partícula rosada y menos concentrado en la partícula rosada acá arriba. Entonces también nos estamos moviendo a favor de gradiente. Esa es la regla, de hecho aquí lo dice. Si yo cumplo con esto, ya puedo tener dos tipos de transporte. Si a mí me preguntan por la difusión facilitada, siempre será a favor de gradiente, pero por proteínas de membrana. Si me preguntan por la difusión simple, será por la bicapa fosfolipídica sin gastar energía, por lo tanto es a favor de gradiente. Eso es lo que tengo que manejar. ¿Cómo les recomiendo estudiar esto? Con un mapa conceptual. Si ustedes son capaces de llegar a este mismo mapa conceptual que tuvimos recién, ese que está ahí, el mismo, perfecto. Después de estudiar, lógicamente, lo comparan con ese y con todas sus descripciones y da igual, perfecto. Manejan el contenido, podemos pasar al siguiente. Ya no hay que ser tampoco tan específico. ¿Ya? Ahí están. Las moléculas se mueven a través de proteínas intrínsecas, que son las proteínas grandes, ya las proteínas que están entre la bicapa fosfolipídica. Ahí existen los canales iónicos que son puertas abiertas, no tienen puerta, de hecho, como un puro umbral nomás. ¿Ya? Las moléculas pasan, ¿no? ¿Ya? Y o los transportadores, esos sí son proteínas que muchas veces están cerradas, pero basta con que uno las empuje un poquito para permitirme el paso. Ya, como ciertas puertas precisamente en los malls, en los supermercados, en donde uno las empuja y puede pasar. ¿Ya? Y cuando ya pasó, la puerta se cierra sola, para que otro haga lo mismo. Así, ¿ya? Exactamente igual que una puerta. Debido a que son moléculas grandes y o cualquiera de los dos términos es excluyente aquí, o es la molécula muy grande o es polar. ¿Qué significa que sea polar? Que tiene carga eléctrica. Entonces, como tiene carga eléctrica, no puede pasar por la bicapa fosfolipídica, rebota. Así de simple, ya muy sencillo. Vámonos con ahí están ejemplos clásicos, los iones, todos los iones, el sodio, el potasio, el cloro, que son necesarios para mantener el equilibrio hidrodinámico, de la célula. Entonces, los vamos a estar moviendo, probablemente los estamos moviendo cuando estamos haciendo cualquier tipo de movimiento. Cuando dicen ustedes un impulso nervioso. El simple hecho de escuchar involucra un impulso nervioso y lógicamente esto está ocurriendo, ¿ya? Y no estamos gastando energía. La osmosis, que la vimos la semana pasada, el transporte de agua, ojo con eso, y ahí está la diálisis, aunque
algo más definimos ahí con osmosis. Transporte de moléculas de agua a través de la membrana. Ya cuando el soluto se mueve en una dirección, el agua lo hace en sentido contrario. Eso dijimos. Si se mantiene ese equilibrio, ahí está la osmosis presente entonces. Y ahí aparece la diálisis muy enfocada al sistema renal, ya todos los sistemas renales en realidad. El nuestro es un muy buen ejemplo, ya, así que lo vamos a dejar solo como ejemplo probable. No creo que se los mencionen, pero uno nunca sabe con el DEMRA, por eso se los dejo. Por si acaso, el contenido sistema excretor se sacó. Entonces, cualquier cosa que se haga mención de la diálisis o del sistema excretor tiene que ir con una definición forzosa. Ya no se lo pueden, el DEMRE no puede suponer que ustedes lo saben, porque ese contenido ya no se pregunta. Si lo quieren meter, tienen que definirlo. Ya, lo más seguro es que sea un ejercicio de pensamiento científico más que un ejercicio de contenido. Ya, como vuelvo a repetir, estos ejercicios nuevos en donde ustedes les van a preguntar, o sea, no les preguntan nada, les están midiendo cómo usan el contenido que se entrega. Ya, es otro tipo de habilidad. Ya, pues. Vamos con la siguiente. Las soluciones. Ojo con esto también. Voy a achicar un poquito mi... Ahí voy a tratar de quedar ahí. A ver, voy a correrme más acá. Ahí sí. Ahí que impeque. Creo yo. Creo, ¿no? Ahí sí. Ahí creo que queda impeque. Ya, justo ahí para no molestar en el cuadro. Ya. Bien. ¿Qué tenemos que tener claro con esto? Tenemos que saber cuál es la solución específica, cuál es la solución isotónica, por qué es isotónica, por qué es hipotónica, por qué es hipertónica. ¿Ya? Recuerden que iso en latín es igual, creo que lo dijimos la semana pasada. Hipotónico es poco, hiper es mucho, ¿ya? Tónico es concentración. Entonces isotónico igual concentración. La concentración de afuera de la célula y la de adentro son exactamente iguales. Hipotónico quiere decir que está menos concentrada en un sector que en el otro. Ya, el otro sector estaría más concentrado. Y la hipertónica, esto siempre en soluciones comparativas, comparando dos cosas, no puede ser solo. ¿Ya? Y la hipertónica, la solución que estoy comparando, está más concentrada que la otra. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? Aquí están las definiciones. MEC es medio extracelular. Ojo con eso ahí también. A veces el DEMRE usa terminología media complicadita. Le vamos a dar uso. Del medio externo o medio extracelular es lo mismo. MIC, medio intracelular. Medio interno. ¿Ya? Entonces los solutos del medio externo son iguales a los del medio interno. Estamos en igualdad, por lo tanto el agua y los solutos están moviéndose cíclicamente en equilibrio y la célula no se descompensa. Muy sencillo. ¿Ya? Ahí está, equilibrio dinámico o hidrodinámico también se conoce, para que no se nos olvide. ¿Ya? La solución hipotónica, aquí el verso cambia. ¿Ya? Solutos del medio externo están menos, ahí está el signo menos, ese es el signo menos, ¿ya? Menos concentrados que los solutos del medio interno. O sea, adentro hay menos concentración, perdón, afuera hay menos concentración que adentro. Eso es lo que dice esto. ¿Ya? Medio extracelular, el medio externo, afuera, menos concentrado que el medio interno. El movimiento de agua principalmente es hacia el medio interno, ¿ya? Porque los solutos salen, ya recordemos eso, la célula se va a ir hinchando progresivamente y esto también lo preguntan. Entonces, muy simple, los solutos salen y si el soluto sale masivamente, para equilibrar, el agua entra, recuerden que es cíclico. Al entrar el agua, la célula se empieza a hinchar. Y si es una célula animal, la célula no contiene esto y no es capaz de mantener el equilibrio, sufre el fenómeno de citólisis. Eso es lo que le van a preguntar en la prueba. Una célula animal en un medio hipotónico, ¿qué le ocurre? Se citoliza. Sufre citólisis. ¿Ya? Ojo con eso porque lo han preguntado cientos de veces. Una célula vegetal sufre un fenómeno que se llama turgencia. ¿Por qué no es igual? Ya, siendo que el fenómeno en cierta forma es parecido. Aquí el soluto sale y el agua entra. ¿Ya? Esta línea que dice aquí es del soluto. También es del soluto. El soluto sale, el agua entra. Lo mismo que acá arriba. Pero aquí tenemos una pared celular que evita que la célula estalle. Por eso no se va a citolizar nunca.
y la célula va a ser contenida por la pared celular, va a evitar que reviente y va a sufrir este fenómeno que se llama turgencia. Y dimos un muy buen ejemplo de turgencia, si no me equivoco. Así que recuerden lo que ya se viene, de hecho la turgencia ya está ocurriendo probablemente. ¿Ya? El del cochayuyo también es un muy buen ejemplo. Solución hipertónica, ahí está. Solutos del medio externo ya se encuentran más concentrados que los solutos del medio interno. El movimiento del agua principalmente es hacia el medio externo. Ya la célula se va a ir deshidratando y ahí ya lo podemos ver. El agua sale porque los solutos apretan a la célula. Entran los solutos y el agua, para compensar, lo que hace ahí sí, el agua va a empezar a salir. Una célula animal se arruga, se chupa y ahí sufre el fenómeno de crenación. Crenación, célula animal, medio hipertónico. Eso tenemos que manejarlo. ¿Ya? Lo mismo acá. En la solución hipertónica, en la célula vegetal. De hecho, yo diría que esta se ha preguntado más. La plasmólisis. Va a entrar soluto. Los solutos van a hacer que el agua salga para equilibrar. Lógicamente la célula no se va a ver que está así perdida, como que es más arrugada, porque tenemos una pared que delimita a la célula. Pero la célula sí va a estar deshidratada. ¿Ya? Se va a ir deshidratando, hasta que incluso podría conllevar a que la célula se seque. ¿Ya? Y hay típica plantita seca, ¿ya? Marchita en resumidas cuentas. Y ahí tenemos el ejemplo de la plasmólisis. El mejor ejemplo de plasmólisis lo teníamos, creo que lo dimos en la clase pasada. ¿Ya? La lechuga, cuando la tenemos aliñada, la aliñamos para el almuerzo, la guardamos para la tarde, y en la tarde es un trapo. ¿Ya? Está completamente marchita, producto de que el aliño, en cierta forma, generó ese fenómeno. Si le echamos sal, más fácil fue que se plasmolizara. ¿Ya? Muy común con los tomates también, cuando los guardamos, también se plasmolizan. Por eso es que botan más agua de la que tenían cuando los preparé. ¿Ya? Una pregunta clásica esta. Esta pregunta sí que es clásica, se ha repetido muchas veces. Así que yo iría preparadísimo para esto. ¿Ah? Ojo con esto. ¿Ya? Bien. Vámonos con la siguiente. Ahí sí. Y esto es lo que nos converge. Aquí me voy a cambiar un poco de lado de la pantalla. Me voy a colocar para acá. Ahí sí. Me voy a colocar aquí. Me voy a volver a mi lado. Me pisé. Ahí sí. Estaba pisando la cortina. Y esto es lo que nos queda. ¿Ya? Lo que es o lo que corresponde al transporte activo. Ya hicimos una pequeña recapitulación de las 3 clases en 30 minutos, muy cortito, porque lógicamente dimos más ejemplos, metimos un par de ejercicios entre medio, etc. ¿Ya? El transporte activo, ¿ya? Es todo aquel transporte que forzosamente involucra un gasto energético para la célula. ¿Ya? Normalmente cuando ocurre un transporte activo es para compensar algo. Ya ocurrió un transporte pasivo en un principio y la célula necesita compensarse, o al revés. Necesita descompensarse. ¿Por qué? Dice, pero ¿por qué la célula tiene que descompensarse? Porque si la célula está en equilibrio, y aquí lo podemos ver en el ejemplo anterior, el agua está entrando y saliendo y no mueve nada, po. Y yo muchas veces necesito que haya un grado de descompensación. Y esa descompensación la va a generar el transporte activo. Por ejemplo, esto con ejemplo, porque si no es cuento. Las neuronas. Las neuronas se desequilibran se normalizan, ¿ya? Generan un tipo de desequilibrio para poder iniciar el proceso del transporte. ¿Ya? Muy simple. El transporte necesario para conducir el impulso nervioso. Pero, la célula se despolariza, cambia su carga, se repolariza, recupera su carga, pero sus iones están incorrectamente colocados. ¿Ya? Porque saca una sustancia química, ingresa a otra para tratar de compensarse, pero después eso tiene que normalizarlo. Y como tiene que normalizarlo contra la gradiente de concentración, va a gastar energía cada sección de la neurona que conduce un impulso nervioso. Por lo tanto, cuando yo estoy estudiando, cuando estoy mirando tele, quizás un poquito menos ahí, estoy hablando, sin moverme tanto, pero estoy hablando, o estoy escuchando, también me canso. Me canso menos, pero también me canso. Así que cuando la mamá, por ejemplo, les diga, no, es que tú no estuviste haciendo nada porque estuviste estudiando todo el día, mentira.
tuvieron un desgaste fisiológico que es de otro nivel al salir a correr, por lógico, pero también lo tuvieron. Ya, ojo con eso, porque por eso es importante ir con un dulcecito para la prueba y todo eso. ¿Ya? Precisamente para generar energía inmediata, porque más encima la neurona es adicta de la glucosa, consume pura glucosa. Ya. Entonces el transporte activo es en contra de la gradiente y como es en contra de gradiente, gasta energía fisiológica. Me canso en español. ¿Ya? Tenemos dos tipos de transporte, el primario y el secundario. Vamos a ver al tiro el primario y a este un clásico. Y ahí podemos ver, por ejemplo, la famosísima bomba de sodio-potasio. No una proteína que explote, nada que ver. ¿Ya? Una bomba, como una bomba hidráulica. Ya esas bombas que sacan, unas motobombas que sacan agua, por ejemplo, y lo están sacando contra gradiente. Porque están sacando agua usando fuerza, ya generando una descompresión, y eso es lo que consume algún tipo de energía, que puede ser una motobomba eléctrica, puede ser una motobomba a benzina, pero ahí está la energía forzosa que tengo que incluirle. Las bombas funcionan igual, ya hay que imprimirles ATP, pasarles energía, pagar ese gasto energético para generar el movimiento de los iones. Por eso es un transporte activo, ¿ya? La bomba de sodio-potasio es el mejor ejemplo, pero hay otras bombas como la de sodio-glucosa, por ejemplo, ¿ya? Ya, pues, vamos viendo aquí, ahí está el gasto energético. O sea, esta célula, para empezar, volvamos un poquito para atrás. Vamos a colocar la herramienta del lápiz, ahí sí. Yo tengo sodio acá. Y acá tengo el potasio. Esta es la zona de más concentración de sodio. Acá está la zona de más concentración de potasio. Y yo la estoy moviendo contra la gradiente. O sea, estoy pasando el sodio de una zona de menos a una zona de más. Este ejemplo yo se los di. Tienen que haberlo escuchado la semana pasada si vieron el video. Cuando ustedes quieren entrar al metro. Pónganse ustedes que el metro llega lleno, pero lleno a tope. Ya Baquedano, por ejemplo. Llena esa cuestión hasta esta hora ya se empieza a llenar. ¿Ya? O la estación central ahora con el metro tren. Ahí tienen otro muy buen ejemplo. Se llena el metro. Entonces el metro, ustedes quieren subir a ese metro porque si no, no llegan a la casa. O no llegan a la hora a la casa. Y el metro viene lleno, po. Se abren las puertas y hay que empujar para poder meterse. Ya, eso mismo. La célula va a tener que empujar estos átomos para poder moverlos, pero es obligatorio moverlos. Tiene que hacerlo, porque si no se descompensa y se podría morir. Entonces tiene que hacerlo. ¿Cómo los tiene que mover? ¿Ya? En este caso vamos a sacar el sodio en la dirección en donde está el sodio. Y de paso vamos a entrar potasio, ¿ya? Y siendo que acá tenemos más potasio. Entonces estamos haciendo un doble juego de gasto energético. Pero me cobran, ahí está el cobro, una molécula de ATP por hacerlo. Entonces la célula dice, 2 por 1, démosle. Como cuando uno compra en oferta. ¿Ya? Es un muy buen ejemplo. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. ¿Ya? Puede ser muy buena forma de recordarlo el ejemplo del metro. ¿Ya? Ahí está. Se utiliza energía liberada desde la hidrólisis del ATP. La hidrólisis de ATP es gasto energético. ¿Ya? Ojo con esto que ha aparecido en la prueba. Hidrólisis del ATP suena súper rimbombante. Y uno dice, oh Dios. No sé qué es la hidrólisis del ATP. Es gasto energético. Así de sencillo. Realizado por enzimas ATPasas, que son las que degradan el ATP. ¿Ya? Aunque también se puede obtener energía desde reacciones de óxido-reducción. Pero ese es otro verso. ¿Ya? El mejor ejemplo es la bomba de sodio-potasio. Ahí aparece la bomba de hidrógeno. No es la bomba de hidrógeno, la bomba atómica, no van a ver. ¿Ya? Esta es una bomba que mueve hidrógeno. ¿Ya? Ojo con eso, no es una bomba aquí generando ¿cómo se llama? Insidia al uso de bombas nucleares. Ahí está un muy buen ejemplo. Vamos a limpiar, perdón. Bueno, yo creo que ven la animación sin problema. Ahí está. Entonces, estamos moviendo partículas, ¿ya? De una zona hacia la otra. Forzosa, es un doble juego porque estoy sacando potasio, sacando sodio, entrando potasio y solo gastando una molécula de ATP por ese movimiento. ¿Ya? Entonces, en cierta forma, para la célula, es un descuento, es una oportunidad que aprovecha y es una bomba que evolutivamente se creó
ya con la intención de no generar un gasto mayor. Pero hay otras bombas, como parecía ahí, la bomba de hidrógeno, la bomba de cloro, la bomba de sodio, de sodio glucosa también, por ejemplo. Ahí tienen otra, ¿ya? Eso. Ahí está. El transporte secundario. En realidad estos son otros tipos de transporte. Me voy a correr para no molestar. Voy a moverme al otro lado. Me he paseado por toda la pantalla. Ponerme acá. Yo creo que no estoy molestando. Creo. Y el transporte secundario. Vamos a tener dos tipos de transporte secundario. Ahí se ven. ¿Ya? ¿Dónde tengo el mouse para variar? Lo tengo perdido. Yo y mis pérdidas. Ahí está. Perdón. Ahí sí. Tenemos los movimientos que se conocen como cotransportes. Ese es el tipo secundario. ¿Ya? Bueno, ahí lo podemos ver. Vamos a ir viendo uno por uno. ¿Ya? Aquí pueden ver ustedes. Vuelvo para atrás un poquito. Ahí sí. Aquí hay dos partículas que se mueven en la misma dirección, pero contra la gradiente de concentración. Esta partícula rosadita que se ve aquí y esta partícula que es morada, para mí es morado, ¿eh? Yo distingo colores básicos. Les digo al tiro. Lo estoy moviendo contra la gradiente, ¿ya? Y eso es lo que se conoce como cotransporte. Aquí en este caso es otro tipo de cotransporte. Aquí yo estoy moviendo una partícula en un sentido, que es la partícula A, ¿ya? Aquí la estoy moviendo en un sentido, y la B en un sentido contrario, ¿ya? También es un tipo de cotransporte. Ahora lo vamos a ver al tiro. ¿Cuál es cuál? Ahí están las partículas entonces. Dos partículas en la misma dirección, ¿ya? Y partículas en sentido opuesto. Todos son transportes que gastan energía, obligatorios, ¿ya? Porque se realizan contra la gradiente de concentración, ¿ya? Se transporta una molécula a favor de su gradiente arrastrando una segunda molécula contra la gradiente, ¿ya? Ambas pueden ir en el mismo sentido, sin porte, o en sentidos contrarios, antiporte. O sea, este es el antiporte porque se está moviendo en sentido opuesto. Y este es el sin porte porque se mueven, es una M, ahí sí. Porque se mueven en ambos sentidos. ¿Ya? Y ahí están, de hecho ahí aparece el cotransporte de sodio-glucosa y el cotransporte de sodio-calcio, por ejemplo, muy útil para las células en el momento de la contracción muscular. ¿Ya? Vámonos con la siguiente, no me voy a detener mucho más aquí. Ya, espero que haya quedado claro. Lo más común es que la pregunta vaya por el tipo de transporte primario, el sodio, la bomba de sodio potasio, perdón. Ha sido muy preguntada por mucho tiempo. Ya, entonces yo me esperaría una pregunta por ese lado. Perdón, corrí la pantalla completa. No quiero correr la pantalla, quiero correrme a mí. Ahí sí. Vamos a corrernos para el otro lado. ¿Ya? Ya, vámonos entonces con, y este sí me importaba. Recuerden, ya no sé si se acordaban. Vamos a un poquito para atrás. Un poquito para atrás. Le he pegado a mi computador porque ha de haber alguna sobrecarga. A ver, espérenme un momentito. Debo tener algún recurso que está consumiendo más energía de lo normal. Está gastando TV. Y ahí minimizamos todo, creo. Y vamos a cerrar una ventana que tenía dando vueltas. Ya. Ahí sí. Tengo el WhatsApp abierto. Tengo todo abierto. ¿Cómo no va a estar cansado mi pobre equipo? Más encima viejito ya. Lógico que se canse más. Bien, ahí sí. Vamos a volver a donde estábamos. Ah, no, miento. Estábamos aquí nosotros. Esto es todo repaso, ¿eh? Pero aquí no. Transporte activo. Mediado por proteínas primario y secundario. Y el transporte en masa. Estamos acá, ¿eh? Estamos aquí. Transporte en masa. Que se divide en dos tipos. Endocitosis y exocitosis. Ya nos vamos ahora. Hicimos clic ahí. Y ahí está. Transporte en masa. ¿Ya? La endocitosis y la exocitosis. A ver, y aquí ojo con esta definición. Porque el transporte en masa no necesariamente es contra la gradiente. Pero forzosamente gasta energía. Entonces, como forzosamente gasta energía, es un transporte activo sí o sí. Porque los transportes activos gastan energía. Es obligatorio. Claro, podría ser que el transporte no sea contra la gradiente, pero involucre, como se ve aquí, una pérdida de membrana plasmática. Y como esa pérdida de membrana involucra un gasto energético para después forzosamente regenerarla, ¿ya?
se define como transporte activo. Entonces el transporte en masa es una variante de transporte que gasta energía, no necesariamente contra la gradiente. Ojo con eso, ¿ya? Porque ahí podría entrar una pregunta. Todos los transportes en masa gastan energía, todos. ¿Ya? Eso es lo importante y por eso es un transporte activo, ¿ya? Bien, vámonos con el primero, la endocitosis. Ojo con ahí el término invaginación. Creo que lo habíamos usado anteriormente. Creo cuando vimos los mesosomas, parece. Parece que lo habíamos dicho. Vamos a tomar el marcador de resultado. ¿Qué es una invaginación por si no lo recordábamos? Es formar una guatita hacia adentro, una proyección interna. ¿Ya? Este pliegue, miren aquí, este pliegue que se formó aquí en la membrana plasmática, que después se cierra y se va hacia adentro, esto se transforma en esto, en resumidas cuentas, en esta pelotita que se ve acá, eso es una invaginación. Si el pliegue es hacia afuera, como aquí se ve un poquito más, eso es una evaginación. Invaginación es hacia adentro, evaginación es hacia afuera, así de simple. Ya esa es la definición de la palabra. Entonces la invaginación de la membrana es una proyección hacia el interior. ¿Ya? Invaginación de la membrana celular permitiendo la formación, ¿sí? Ahí sí, de una vesícula que integra partículas hacia el citoplasma, hacia el citosol. El citosol es el medio del citoplasma, es lo mismo. ¿Ya? Y ahí tenemos tres tipos: la fagocitosis, la pinocitosis y la endocitosis mediada por receptores. Ya la más común es la fagocitosis porque de hecho lo vimos, ¿no? No, todavía no lo hemos visto. En el electivo, cuando veamos sistema inmune, ahí vamos a hablar mucho de fagocitosis. Ya por eso era importante ver esto primero. La fagocitosis entonces es la introducción de sólidos. La célula lo que hace es comer, en resumidas cuentas, y lógicamente muy utilizado por los macrófagos, por los glóbulos blancos para degradar bacterias. ¿Ya? Muy común. La pinocitosis es la introducción de líquidos. La célula en cierta forma está tomando. Fago es comer, pino es beber. ¿Ya? Entonces la fagocitosis es comer para la célula y la pinocitosis es tomar agua. ¿Ya? Muy simple. Introducción de líquidos: sólidos, líquidos. Sólidos, fago, líquidos, pino. Ya para que no nos olvidemos. Y otras sustancias disueltas en la solución. Por ejemplo, la incorporación de metabolitos hacia el ovocito para que el ovocito aumente su volumen rápidamente. Y eso ocurre en 4 o 5 días nomás. ¿Ya? Y la mediada por receptores, que es la que se ve acá. ¿Ya? Los receptores activan la fagocitosis o pinocitosis. Entonces, una partícula se acopla al receptor y genera el fenómeno. ¿Ya? Entrada selectiva de moléculas hacia el citosol, por ejemplo, ingreso de colesterol para la síntesis de membrana u otras hormonas. La mediada por el receptor no es tan común, pero sí es usada en ciertas células que son capaces de sintetizar partículas. ¿Ya? Como sale ahí, la que sintetiza colesterol, o las que sintetizan colesterol. ¿Ya? Entonces ahí, ojo con eso. Y la exocitosis es la salida. Miren, endo es hacia adentro. Exo es hacia afuera. La endocitosis se divide en fagocitosis, pinocitosis y mediada por receptor. Muy simple. Y la exocitosis en realidad se divide por la función. Yo saco cosas ¿para qué? ¿Para qué estoy sacando sustancias químicas? ¿Estoy sacando sustancias que son útiles o estoy sacando sustancias que son desechos? Si son útiles, se habla de secreción. Exocitosis secretiva, que es lo que se ve ahí, pues secreción constitutiva. ¿Ya? Y la otra es la excreción, cuando se están sacando sustancias químicas pero que son desechos. Entonces ahí yo hablo de excreción por exocitosis. ¿Ya? No, es como en base a la funcionalidad. Vesículas secretoras se fusionan con la membrana plasmática y expulsan el contenido hacia el exterior de la célula. Se conoce un proceso regulado y uno constitutivo según lo que la célula necesite. Y ahí están, pues, la constitutiva y la regulada. ¿Ya? No es tan específica la pregunta. Basta con que ustedes sepan que exocitosis es salida de una partícula, punto. A lo más si la sustancia es útil o es un desecho, pero no más que eso. Ya no es tan específica tampoco, por suerte. Ahí justo aparezco entre medio, voy a subir un poquito para que ustedes puedan ver ahí la descripción que aparece ahí sí,
en el PPT. Ya recuerden que los PPT van todos con contenido, siempre quedan disponibles. Si no que dejo un PPT disponible en el Classroom, no es porque se me haya olvidado de una semana a otra, que hay veces que me ha pasado. Normalmente es porque usé el mismo PPT. Entonces, ¿para qué le voy a estar subiendo 2 veces el mismo PPT? ¿Ya? Es por eso. Así que si, por ejemplo, la semana pasada no le subí el PPT porque el PPT era el de la semana anterior. Ya era como una continuación de la clase de la semana anterior. Ya quedé corto. Ha pasado. Ha pasado. Pero tenemos tiempo todavía para ver contenido, entonces no es problema. Ya todavía andamos bien en los tiempos. ¿Ya? Ejemplos. Aquí tenemos fagocitosis y liberación de neurotransmisores, por eso son fenómenos de secreción. Miren ahí, ustedes pueden ver cómo un glóbulo blanco persigue una bacteria hasta que consigue comérsela. La bacteria, ese puntito negro queda corriendo ahí. Hasta que la pilla. Ya, pues píllala y se la comió. Y se la come por fagocitosis. Bueno. Y ahí está la secreción al otro lado. Ya, a este lado de acá. Ahí pueden ver la secreción de los neurotransmisores. Ingresa una partícula, esa partícula presiona estas vesículas y las vesículas salen. Miren, eso es por exocitosis. Y así funcionan estas que están acá abajo, que son las neuronas. ¡Qué maravilloso es la biología! ¡Qué maravilloso! Bien, bien. Vamos, pues. ¿Qué es lo que vimos? Ya 3 semanas, 4 con esta. Hemos estado harto rato viendo membrana plasmática. Pero esto es un contenido que hay que irse con mucha calma. ¿Por qué? Porque las preguntas más complejas ya empiezan a aparecer en membrana. Las preguntas de organelos no son muy complejas. Las de biomoléculas, menos todavía. ¿Ya? Pero las de membrana es donde ya el nivel ¡pum! Uno lo siente. Y ahí ya estamos jugando con very hard o en hard. Por lo menos en hard. Ya en difícil. Se compone entonces la membrana plasmática por proteínas, fosfolípidos y carbohidratos. Ya me falta ahí el colesterol. Ustedes recuerdan inmediatamente el colesterol. Y aquí están sus funciones. ¿Ya? La asimetría, por ejemplo, se la entregan los carbohidratos. Los vamos a destacar del mismo color para que ustedes puedan hacer este juego después si quieren en la casa. ¿Ya? Las proteínas, creo que lo habíamos dicho anteriormente, bueno, no se ve verde. La proteína en verde y ya se ve algo más verde. No mezclen los colores. ¿Ya? Las proteínas entregan la semipermeabilidad. Y los fosfolípidos nos entregan esa fluidez característica. Ahí sí. Fluidez. Esos son los colores que tienen que estar conectados. ¿Ya? Eso es lo que entrega en cierta forma cada estructura. Por eso es que había que ver la estructura primero. Para poder entender su función. ¿Ya? El mismo gráfico que ya habíamos visto, el transporte de la membrana o por la membrana se divide en aquel que gasta energía y el que no gasta energía. El que gasta energía es pasivo con sus variantes, ¿ya? Ahí el más común es la difusión y la osmosis. ¿Ya? Recuerden que si el soluto va en una dirección, la osmosis, el movimiento del agua, ocurre en sentido contrario para que esto sea cíclico. ¿Ya? Y la difusión puede ser simple o facilitada, ya que sea a través de la bicapa fosfolipídica, ese es el simple, y la facilitada directamente por proteínas de membrana. ¿Ya? Y el transporte activo puede dividirse en dos, ¿ya? El primario, que es el más básico, el mediado por proteínas, ¿ya? El más común, por cierto, el que principalmente define el transporte activo, y el transporte en masa, ya que también gasta energía, pero es porque se sacrifican ciertas porciones de la membrana plasmática porque se están movilizando, ya sea que entren o que salgan, grandes cantidades de partículas. Y eso, en resumidas cuentas, lo que genera este gasto energético. ¿Ya? Eso, eso. Vámonos entonces con unos ejercicios. Bueno, las conclusiones. La membrana plasmática se compone principalmente de lipoproteínas, las que otorgan propiedades de fluidez, semipermeabilidad y comunicación celular. La clasificación del transporte depende del movimiento de moléculas, ojo, a favor, pasivo, o en contra, activo del gradiente de concentración. El transporte puede ser realizado directamente a través de la membrana mediante el uso de proteínas en caso de ser moléculas grandes y con carga. Para que no lo olvidemos. Veamos ejercicios. Pregunta 3. Esto no lo hemos hecho, ¿eh? No hemos estado haciendo ejercicio. Vamos a correr para acá, para no molestar. Me corro yo más acá para que me vean. ¿Ven que no molesta el sol? Ya. Pregunta 3.
modelo de EMRO admisión 2021 con respecto a la difusión simple y la difusión facilitada. O sea, me están preguntando por ambas. ¡Ojo con eso! ¿Qué tienen en común? Es correcto afirmar que en ambos tipos de transporte, vamos viendo alternativa por alternativa, las sustancias movilizadas presentan alta masa molecular. Ojo, alta masa molecular, solo la difusión facilitada. Así que la A, descartada. B, se requiere de la hidrólisis del ATP. Esto es gasto energético. Y el gasto energético no es característica de la difusión simple y no es característica de la difusión facilitada, porque ambas son transportes pasivos. Descartadísima la B. Las sustancias movilizadas atraviesan por la bicapa fosfolipídica. Esto es propiedad específica de la difusión simple. Descartada la C. Tiene que ser algo que sea entre ambas, para las dos. Ojo con eso. Se requiere de proteínas transportadoras presentes en la membrana. Esta es característica de la difusión facilitada. Descartada la D. El movimiento neto de sustancias ocurre a favor de la gradiente de concentración. Esa descripción es la descripción del transporte pasivo, y el transporte pasivo se divide en difusión simple y difusión facilitada. Por lo tanto, la alternativa correcta debe sí o sí ser la letra E. Ojo con eso, ¿ya? Siguiente. Porque si no, no hacen ejercicio, ¿ya? Pregunta número 1 del modelo de EMRO del 2022. Fresquito. Por error, un grupo de estudiantes mueve un tejido vegetal proveniente de una hoja desde un medio isotónico. ¿Qué es isotónico? Pregunta el tiro. Tengo que manejar esto. Y ustedes pueden pausar el video, van al PPT y ya saben. A un medio hipertónico, lo mismo. Pausan el video, van a la lámina del PPT en donde está el medio hipertónico definido y ahí tienen ya la opción probablemente. Entonces pasan una célula de un medio que estaba bien, que estaba en equilibrio, sin problemas, a un medio problemático como el medio hipertónico, ¿ya? Por la definición de hipertónico, hiper es mucho, tónico es concentración. Entonces yo me tengo que dibujar un vasito, ahí está el agua del vasito, aquí yo tengo mi célula, dice que es vegetal, ojo, por lo tanto esta célula vegetal tiene que tener una pared celular que la protege por fuera. Ahí lo hacemos media cúbica para no enredar, ¿ya? Entonces tiene muchos solutos afuera porque es un medio hipertónico. Y adentro hay pocos solutos. Entonces lo común es que el soluto entre para equilibrarse y el agua salga. Y la célula progresivamente empieza a chuparse. Pero lo que se reduce es la membrana, no el diámetro de la célula, porque la célula tiene una pared celular que la protege. Y ese fenómeno se llama, pausan el video, van a buscar la lámina y despausan el video. Descartamos inmediatamente apoptosis porque este es un invento. Quito la alternativa que no sabían con qué rellenar y le pusieron apoptosis. Y ahora que las preguntas tienen 4 alternativas, esa D no habría existido. Así que esa es mi ayuda. La crenación y la citólisis son fenómenos de células animales, no en vegetales. Inmediatamente se descartan, porque el ejercicio lo dice. Y estoy aquí. Pausan el video, responden y vemos la alternativa correcta ahora ya. La alternativa correcta es la letra. ¿Qué letra es? Veámosla. Letra A, muy bien. La turgencia no puede ser porque la turgencia es cuando la célula se hincha con agua y no la pierde. Y en este caso estaría perdiéndose agua porque el soluto estaría entrando. Por lo tanto, la alternativa correcta, vuelvo a repetir, es la letra A. El último. Vámonos al último ejercicio de todos, ahí sí. Pregunta número 8, modelo de EMRO, admisión 2015, antiguo pero útil. Por eso se los dejé, para que se den cuenta que todavía quedan ejercicios válidos, ¿ya? Hay que saber hacer el filtro, pero sí es válido, ¿ya? En realidad todos los ejercicios de membrana son válidos todavía. Entonces si ustedes hacen facsímiles viejos y se encuentran con ejercicios de membrana, háganlo con confianza porque son válidos, ¿ya?
Ciertos protozoos, ya, ojo ahí con eso, porque el protozoo, si tiene zoo en el término aquí, este es un animal. Ya, ojo con eso. Ciertos protozoos tienen en su citoplasma una alta concentración de iones sodio a pesar de vivir en un medio en el que este ion se encuentra muy diluido. O sea, viven descompensados. ¿Cómo se compensan? Esa es la pregunta. Esta acumulación intracelular de iones sodio es posible por, ya, descartamos automáticamente la exocitosis porque ese es un transporte en masa, ¿ya? No va a ser por esto. Aquí miren, volvemos, vasito, agüita, célula, es el protozoo. No tiene membrana, o sea, pared celular porque es un protozoo, una célula animal, ¿ya? Y me dicen que ellos en el citoplasma tienen mucho sodio, mucho sodio. Ese es el sodio, ¿ya? Y tienen muy poco sodio afuera, muy poquito. Entonces lo común, lo normal, es que el sodio salga y el agua entre. Pero esto no está ocurriendo. Eso es lo que dice. A pesar de vivir en un medio en el que el ion se encuentra altamente muy diluido, ¿ya? Viven igual, con una alta concentración de sodio. Entonces lo normal o lo que debería estar ocurriendo es que efectivamente el sodio sale, pero ellos son capaces de entrar el sodio que pierden. Y cuando lo entran, están gastando energía. Y por ende, la respuesta correcta es la letra C. No puede ser la A, no puede ser la B porque sería lo normal. Y este es un caso atípico. ¿Ya? Eso sería lo normal. O sea, lo más seguro es que sea un tipo de fusión facilitada, lo normal. Pero esto no es un caso normal, lo dice. ¿Ya? La difusión simple, el sodio jamás se va a mover por difusión simple. Jamás, no podría, tiene carga eléctrica. ¿Ya? La osmosis sería el fenómeno normal. Si ustedes me colocan la letra A, me deberían haber puesto la letra E. También, junto. O sea, esta alternativa habría tenido dos respuestas y eso no puede ser. Así que la alternativa correcta, vuelvo a repetir, es la letra C. Eso, les voy a cargar una guía ya en el Classroom para que puedan ejercitar, porque si no, no ejercitan, y voy a cargar inmediatamente el ensayo, ya que no lo he cargado, ahí me declaro culpable y lo vamos a cargar, ya. Cuídense, que estén muy bien. Próxima semana, ciclo celular, mitosis, meiosis, ahí no paramos. Preguntas que entraron muchísimo en la última parte, así que sí o sí, atención con eso. Nos vemos, cuídense, chau chau.